Buenos días. Muy aparte de todo lo que estamos viviendo a través de las decisiones del gobierno, es también importante que los actores sociales y políticos busquemos alternativas que eventualmente puedan llegar al gobierno y que éste a la vez tome las mejores decisiones. Todos sabemos qué es lo que está pasando en el gobierno. Es un gobierno que heredó la Revolución Ciudadana y temas políticos que lo único que han hecho es desinstitucionalizar al país y tener respuestas vagas, respuestas pobres ante una pandemia mundial. Es por eso que ahora me he tomado unos minutos y también unos minutos de su tiempo para poderles dar una de las propuestas que puede servir al gobierno para reaccionar de mejor manera y acciones a seguir que de hecho impactarían positivamente en la población. Sabemos que China, Corea del Sur han logrado controlar el COVID-19. La estrategia es muy parecida: cercar zonas y denominar a todo lo que se viene realizando un cerco epidemiológico. ¿Qué más sería un cerco inteligente? En un país de 16 millones de habitantes, como Ecuador, casi 17, hay 18 millones de teléfonos celulares. La solución está en estos dispositivos. Bueno, nosotros, a través de estos dispositivos inteligentes, conocemos la ubicación de cada uno de nosotros. Tenemos la posibilidad de actuar con rapidez, con eficiencia y, lo principal, en un país pobre, en un país corrupto y en un país en donde existen limitados recursos, actuar con economía de fuerzas. Grábense en esto, amigos: economía de fuerzas. ¿Por qué? Llegamos a tener el control de la población, un control en tiempo real. No es lo mismo que tengamos zonas en donde se declara la cuarentena, pero ni siquiera conocemos exactamente qué cantidad de personas existen en este sitio, en este barrio o en este cerco. Por ello, debemos conocer, o podríamos conocer con este cerco inteligente, quienes tienen fiebre, es decir, quienes presentan los síntomas: dolor de pecho, irritación de la tráquea, etc. Tos. Segundo, los que se han hecho los exámenes y están confirmados con el COVID-19, pero que permanecen en sus hogares. Y tercero, quienes interactuaron con los que hoy están confirmados positivos. La única forma que se pueda tener el control de esta población o de estas muestras es a través del cerco. Corea del Sur ha hecho promedio de 20.000 pruebas del COVID-19 diarias. Eso solamente Estados Unidos o las grandes potencias podrán superar. Nosotros ni siquiera podríamos alcanzar esa cifra en el mejor de los casos. Por ello, es necesario ahora saber con qué logística contamos. Miren, no hemos hablado de Fuerzas Armadas, no hemos hablado del Ministerio de Salud Pública, no hemos hablado de presencia física de las entidades, sino estamos hablando en un mundo virtual, un mundo que a la postre nos va a dar resultados de impacto. ¿Cómo? Tenemos que, ya hablando en materia logística, recursos, que disponer a quienes tienen la mayor base de datos nacional: el CNE, las empresas celulares, las más grandes, Claro, Movistar, CNT, los bancos más grandes del país, el Guayaquil y el Pichincha, las empresas proveedoras de internet, Telconet, EasyNet y TV Cable. Hay algunas más. El Consejo Nacional Electoral, si mal no recuerdo, tiene hasta cierto nivel los datos de todos quienes nos encontramos empadronados, es decir, no abarcaría todo el sistema, pero le tenemos ¿a quién? Le tenemos el registro civil, el 911 y CENEL, empresas eléctricas provinciales o municipales, y las empresas de agua potable. Bien, hay una base de datos importantísima que, en este sentido, sí, yo le pido al señor Vargas y al señor Riza que sean generosos y que se comporten como patriotas en estos momentos, y es la base de datos que debe manejarles en agua, es decir, de todos quienes se encuentran en el agro,
no solamente nuestros indígenas, sino todos quienes se encuentran en el agro. Esta base de datos es sumamente importante porque hay muchas organizaciones de pueblos montubios, de afroecuatorianos, de indígenas que se encuentran en el área rural y que después, si es que esto se sale fuera de control, tendremos que recurrir a la parte rural, al sector del campo, al sector agrícola, al sector ganadero, en donde todos estos gremios se unan. Señor presidente, una estos sectores y usted verá cómo lograremos obtener esta base de datos que necesitamos para poder salir de esta. Nosotros tenemos ya un centro de gravedad identificado y este centro de gravedad es el miedo de la población. Por eso no es que nuestra población sea indisciplinada, lo que sucede es que nuestra población no tiene los inputs necesarios del gobierno para educarle acerca del coronavirus. Ustedes saben cuántas veces el ecuatoriano en general observa el Facebook, el Twitter, las redes sociales, más de 17 veces en el día, como promedio. Entonces, estas 17 veces, nosotros podemos recibir alertas de las instituciones que, en el caso de esta emergencia, y que nos tenga identificados. Este es uno de los mayores problemas a superar, y es la privacidad de la que habla nuestra Constitución de la República, y el derecho a la privacidad que las leyes amparen a los ecuatorianos en este país. Por ello, es necesario que urgentemente la Asamblea se reúna y si es que el decreto ejecutivo con respecto al toque de queda y a este estado de excepción no logra romper estos candados, nuestros asambleístas son los indicados para generar una ley urgente con respecto a la emergencia del coronavirus. Una vez que tengamos roto el candado legal, de manera temporal, este nuevo COE para aplicar los cercos inteligentes deberá unirse con estas entidades, tanto del sector público y del sector privado, y lograr aplicar estrategia que no es otra cosa que el seguimiento a estos segmentos de los cuales les hablé inicialmente. Los confirmados del coronavirus, los que presentan los síntomas del coronavirus, y tercero, aquellos que han estado en contacto y que son ahora parte de ese cerco epidemiológico. Ahí sí, una vez que se presenten las alarmas en estas bases de datos, es decir, en la población o en la muestra, se activarán Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas, beneméritos cuerpos de bomberos, voluntarios, etc. Mientras tanto, ellos deben permanecer en sus casas. Esto debe actuar en base a una reacción. Ya tenemos la aplicación que deberá ser implementada el gobierno o contratar bajo el modo de estado de emergencia. Esperemos no nos roben, ¿no? Y que gane la empresa que tenga que ganar, porque esto es importante, que se enlace esta información y vengan esas notificaciones o esos globos de nuestros celulares y nos permitan saber, a las autoridades les permita conocer exactamente qué ocurre con cada uno de nosotros. Este candado legal deberá ser roto o deberá ser implementada la ley únicamente hasta que termine la pandemia y logre ser controlada en el Ecuador. Volvemos al centro de gravedad. Les hablaba que es el miedo y la población reacciona en base a este miedo. Por ello, para lograr destruir este centro de gravedad, nosotros debemos fortalecer las capacidades críticas. ¿Cuál es la capacidad crítica hoy por hoy? Los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que tiene que ver a la información al segundo que recibimos en nuestros teléfonos inteligentes. Ya se habló de la estrategia número 1, todo lo que se ha explicado referente a las bases de datos, al control de la población, al tema legal y ahora al tema logístico. Otra capacidad crítica son los dirigentes barriales. Esta base de datos la tienen casi todos los movimientos grandes del país. Hablábamos de las empresas electorales, pues sí, las empresas electorales. ¿Cuáles son? La Revolución Ciudadana, Alianza País, la CONAIE, la 6 Madera de Guerrero, Creo, etc. Aquí, un rol preponderante para que esta capacidad crítica se fortalezca es que los asambleístas comiencen a operar desde sus casas, sumando a esa base de datos, luego de esa reunión que deberán mantener los dirigentes, tanto de los gremios como de las entidades privadas, como de las entidades públicas, para que alimenten esa base de datos, la nutran, pero obviamente ya a través de nuestros honorables. Ellos serán
los que potencien y que certifiquen que esto funcione en base a la ley. Bien, tenemos ya comprometidas algunas entidades. Aquí viene yo diría lo delicado, que son las vulnerabilidades críticas. Las vulnerabilidades críticas son aquellas que contrarrestan las capacidades críticas, y en eso hay que ser sinceros. La educación de la población, el Ministerio de Educación deberá trabajar en conjunto con este gremio, con el sector político, con el sector público y el sector privado. Otra vulnerabilidad crítica es la logística. Hemos visto cómo ha reaccionado la ex ministra de Salud. Hay otra renuncia del ministro de Trabajo y vemos cómo de manera no adecuada ministros están operando en los COEs en las diferentes regiones del país. Para ello, para eliminar esta vulnerabilidad crítica se requiere que se implementen COEs en base a lo que volvemos a redundar, cerco inteligente. En base al cerco inteligente que lo formará ya el pueblo, es decir, el control será a través de todos quienes se han reunido y de donde se arrojará el control a la población a través de los teléfonos inteligentes por parte del Estado. Bien amigos, no les quiero cansar, podría seguir indicándoles en base a qué operaría esta estrategia. He hablado un poco de lo que ocurre en el entorno mundial, la estrategia que consideramos que pueden materializarse en proyectos y estos proyectos en cursos de acción de manera urgente, es viable, lo he demostrado. Lo importante es generar un acuerdo nacional y para ello está en cada uno de nosotros instar a las autoridades, instar al gobierno, así como los hemos criticado, así como somos fuertes en decir lo que corresponde y señalar a los culpables de todo esta falta de reacción ante esta pandemia mundial. Es importante, ecuatorianos, que logremos sensibilizar no solamente a las autoridades, sino al sector privado, a los movimientos políticos, empresas políticas grandes que se unan y las entidades que manejan toda la información lleguen a aglutinar ese Big Data, convertirlo en un microdata para que esa información pueda ser visibilizada, ahí sí, por las entidades que están arriesgando su vida tanto en los hospitales como en las calles. Que tengan un excelente domingo y fuerza, que unidos saldremos de esto. Un abrazo.